Buenos días a todos. Antes de empezar el culto, estaba viendo la presentación del recuento de los minutos, de los 5 minutos finales, y me di cuenta por primera vez de una manera bien clara, porque en esa presentación de que habla del poder de Cristo, de la redención y del Rey, prácticamente es la parte que me parece más valiosa del mensaje de hoy. Pero cuando yo veía el mensaje, cuando leía lo que decía, y no sé cuántas veces lo he presenciado, me parecía que lo estaba viendo por primera vez. Y ahí me di cuenta la incapacidad que tengo yo a veces de conectarme con mi entorno inmediato. Y a pesar de que son cosas importantes, aprovecho para pedirle disculpas a mi esposa por eso y a cualquiera de ustedes, porque muchas veces estoy sumergido en mis estructuras de pensamiento y las cosas a mi lado pasan, y de verdad que no. Un ejemplo es eso: es imposible que un mensaje tan poderoso, que repito, resume prácticamente la prédica de hoy, era como que si nunca lo hubiera leído. Bueno, espero que estén todos bien, bienvenidos a su casa. Para nosotros es una gran alegría, para el pastor fundamentalmente Israel, y para cada uno de nosotros, que estemos aquí reunidos, y le damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí junto con ustedes y compartir y exponer la palabra de Dios. El tema de hoy podríamos titularlo: el poder del pecado y cómo lidiar con él, cómo lidiar el cristiano, porque eso prácticamente es una constante en la vida del cristiano. Estamos estudiando, continuando el capítulo de Juan 8, estamos viendo que cuando el capítulo de Juan 8 prácticamente se puede definir como la oposición de los líderes judíos contra Jesús. Y en los últimos versos que estudiamos, vimos que muchos de los judíos que oyeron a Jesús hablar de ser levantado, se convirtieron. Lo que no entendían bien es que cuando Jesús hablaba de ser levantado, hablaba ya empezando a anunciar su crucifixión. Recuerde que el ministerio de Jesús en 3 años incluye una visita a Jerusalén, después su ministerio en Galilea y en otras provincias, y luego al final de su ministerio, en su ascenso a una segunda fiesta. La primera vez que él estuvo en Jerusalén celebró la fiesta de los tabernáculos de la Pascua, y en esta segunda visita va a conmemorar, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 8 es prácticamente toda la oposición, resume la oposición que los líderes judíos le hicieron a Jesús a partir de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, muchos cuando oyeron hablar a Jesús de que él iba a ser levantado, pensaban que él estaba anunciando un levantamiento político. Y como ellos tenían una gran pesada carga sobre lo que era por el gobierno de los romanos y el rey Herodes, por las imposiciones fiscales y una cantidad de cosas, ellos ansiaban ser liberados de esa carga. Y el tema de discusión a través de todo el capítulo ha sido la esclavitud espiritual y sobre quiénes verdaderamente son considerados hijos de Abraham. En todas esas confrontaciones, Jesús, en sus enseñanzas, sus respuestas, y basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las únicas que estaban escritas y disponibles para ellos en ese momento, demolió la falsa seguridad que tenían los judíos sobre la vida eterna que ellos creían, aseguraban que tenían por ser hijos de Abraham. Esos 3 aspectos físicos, esas 3 verdades que los judíos aseveraban y que eran falsas, eran que ellos eran hijos físicos de Abraham, que eran hijos espirituales de Abraham y que eran hijos de Dios. Cuando algunos se convirtieron, cuando él anunció su levantamiento, esa cantidad de personas que se convirtieron, cuando Jesús realmente a través de sus enseñanzas demostró a qué se le refería ese levantamiento, lo abandonaron. Y de ser sus seguidores se convirtieron
en sus más feroces enemigos al punto de quererlo asesinar. Hoy entonces vamos a basar la predicación en los versos 39 al 47 del capítulo 8 de Juan. Vamos a leerlo. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no me escucháis, porque no sois hijos de Dios. Esta es la santa palabra de Dios y en ella creemos. Acompáñenme en una oración. Vamos a orar con una doble perspectiva en los salmos de David. Cuando David confiesa su pecado, su grave pecado de adulterio y asesino, y cuando es perdonado en el Salmo 32. El primero es el Salmo 51 y el segundo es el Salmo 32. Padre, acudimos humildemente ante ti, conscientes de que solo a través de tu sacrificio, de tu Hijo que tú enviaste, podemos atrevernos a estar confiados delante de ti. Y te pedimos que ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el día de hoy, para que tu palabra tenga en nosotros el entendimiento que tú has provisto, que cumpla la intención por la cual tú se las inspiraste a David y a Juan en estos versos que vamos a considerar hoy, para que podamos recibirla y podamos ser transformados en tu poder, Señor, y poder servirte a medida que te vamos conociendo cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Igual que aquellos judíos de los tiempos de Jesús, lamentablemente hoy hay muchas personas que están dispuestos a creer en Jesús, solo en un Jesús que han fabricado en sus convicciones, en sus pensamientos, en sus deseos. Pero dejan de seguirlo apenas Jesús muestra a través de las Sagradas Escrituras lo que realmente es Jesús, lo que quiere de nosotros y cómo lo quiere. Enfrentarse con las enseñanzas de Jesús que están en la Biblia borra, disipa cualquier convicción errada que nosotros tengamos de quién es Jesús. Hoy nos vamos a encontrar en un nuevo párrafo donde Jesús discute con sus oyentes acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios y cuál es el comportamiento de esos hijos. Cuando nosotros analicemos esos versos,
vamos a poder contestar 3 preguntas importantes. 1, ¿quiénes son hijos de Abraham? 2, ¿cómo reconocer quién es hijo de Dios? 3, ¿quiénes son los hijos de Satanás? Contestemos la primera pregunta. ¿Quiénes son hijos de Abraham? El verso 39 dice: ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les respondió: si soy hijo de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y en el verso anterior, en el 38, Jesús le había dicho, le había anunciado que tenían otro padre. No le había dicho quién era ese padre, pero le habían anunciado: ustedes tienen otro padre. Y en el verso anterior, en el 37, les aceptó que los judíos eran descendientes carnales de Abraham, porque eso era verdad, pero no habló de su paternidad. Ellos insisten de nuevo en el verso 41 diciendo que ellos son hijos de Abraham. Lo que entendían los judíos es que cuando decían que Abraham se basaban en nuestro padre, ellos se estaban basando, era una mentira y una peligrosa mentira. Ellos se estaban basando en creerse hijos de Abraham y de Dios solamente por su condición de ser descendientes genealógicos, descendientes sanguíneos de Abraham. Y ellos estaban obviando la única forma, la verdadera y única forma de poder convertirse en hijos de Abraham o hijos de Dios, que es a través de nacer de nuevo. Ya Jesús se lo había explicado a Nicomedes, que era un principal del Sanedrín, uno de los funcionarios más elevados, con mayor conocimiento que había de estos líderes religiosos que estamos hablando. Y en Juan 3:3 Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Jesús lo había anunciado, que es a través de un nuevo nacimiento. Y si retrocedemos más, en Juan 3:7-8, cuando empieza el ministerio de Jesús anunciado por Juan el Bautista en la ribera del Jordán, cuando bautizaba a multitudes, venían de todas las provincias, miles y miles de judíos, porque la situación política y de conflicto, de ansiedad, la represión, la necesidad que el pueblo hebreo tenía en ese momento era brutal, y ellos ansiaban. Entonces Juan el Bautista empieza anunciando la llegada del reino, del Mesías prometido por los profetas, y eso produjo una respuesta masiva, y Juan recibía esas cantidades de gente y los bautizaba en el Jordán. Pero fíjense cómo los recibía. Le decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa era la predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. O sea, ya Juan el Bautista sabía cuál era la situación espiritual de los líderes religiosos de Israel y se los advertía: tienen que arrepentirse y abandonen el punto de referencia que ustedes usan para atribuirse una condición que no es verdad, de que son hijos de Abraham. Y los judíos eran conocedores de todas las escrituras, y ellos deberían haberse dado cuenta, eran más dispersos que yo, que muchos descendientes de Abraham no eran parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, Ismael, que es el hermano mayor de Isaac, no es parte del pueblo de Dios, el nacido de la esclava Agar. Esaú, el hermano mellizo de Jacob, el padre de las tribus, no era parte, de hecho de él descienden los edomitas, no era parte del pueblo de Dios. O sea, ellos sabían que aunque había algunos descendientes físicamente de Abraham, algunos de esos descendientes no eran parte del pueblo de Dios, que la descendencia física de Abraham no les garantizaba para ser parte del pueblo de Dios. Pablo en Romanos lo repite en el capítulo 9, versos 6 y 7, dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Los que vengan de la promesa de Isaac, que es el Mesías, los
que a través de Cristo se conviertan en hijos de Abraham. Este es el anuncio que hace Pablo en Romanos. Y más adelante queda más explicado en el mismo Romanos capítulo 4, 9 y 11, porque en ese capítulo Pablo explica claramente, muy claramente, en términos de años de diferencia, que primero la fe de Abraham se le cuenta por justicia. Cuando Abraham tenía 75 años, Jehová lo llama a que abandone su parentela y su territorio y que se vaya a la tierra prometida, y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y inició ese viaje. Y eso fue cuando Abraham tenía 75 años. Cuando tenía 99, Abraham se circuncidó. O sea, que la identidad del pueblo judío, que era la circuncisión, a Abraham se le fue entregada después de su fe, mucho tiempo después, y le fue entregada como signo de ratificación de ese pacto que había establecido Jehová con Abraham y su descendencia, y como un símbolo de rememoramiento, de recuerdo a quien pertenecía. Entonces, el problema de los judíos era, de estos líderes judíos, es que ellos estaban absolutamente seguros. De ahí empieza el problema de los judíos y ahí puede empezar el problema de nosotros, la seguridad que ellos, los judíos, tenían de que eran el pueblo de Dios. ¿Por qué ellos estaban seguros de eso? Porque era lo que los dueños o le pertenecían los pactos y las promesas que Jehová había entregado a través de todo el Antiguo Testamento. Porque vivían en Jerusalén, que fue la ciudad escogida por Dios para manifestarse en la tierra. Porque el templo para adorar a Jehová estaba en esa ciudad, y con ese templo estaban ahí los sacerdotes judíos, que eran los únicos autorizados directamente por Dios para ofrecerle sacrificio, porque fueron el pueblo que les fue entregada la palabra de Dios, y porque los profetas judíos, que fueron los que anunciaron esas palabras, también eran de su pueblo, y para sello que el Mesías prometido vendría a través del pueblo judío. Y era verdad. Inclusive Pablo lo ratifica en Romanos 9, 4 y 5. Lo que ellos no entendieron, lo que ellos fueron incapaces de percibir, era la razón del porqué de todos esos privilegios. Y es que ellos fueron elegidos, fueron escogidos por Dios para que ellos llevaran el evangelio al mundo, para que presentaran a Dios al mundo. Todos esos recursos Dios se los otorgó para que ellos fueran su testimonio ante el mundo. De hecho, en el pacto con Abraham, en Génesis 26, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo lo ratifica en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, lo que los judíos pasaron por alto, y lo mismo que nosotros hoy no debemos pasar por alto. Si nosotros nos sentimos herederos, si nos sentimos elegidos, como está en las cartas de Pablo, tenemos que entender la razón del porqué de esa elección, y entender que esa elección, el único camino es expresarla a través de Cristo y de su fe en Él y su obra. A medida que eso fue sellándose, instalándose en el corazón de los judíos fueron apartándose de sus responsabilidades y se fueron acercando cada vez más a sus privilegios. Esa convicción que hemos expuesto los llevó a llenarse de orgullo. Se sintieron arrogantes, se sintieron superiores a los pueblos vecinos, al punto de llegar a despreciarlo. O sea, totalmente lo contrario a la misión por lo cual fueron pueblos elegidos. Y al final se atribuyeron a ellos como nación y como raza una bendición que le había sido prometido a Abraham y a su simiente. Pero es que, si fuera poco, ellos afirmaban que eran hijos de Abraham. ¿Y cuál es la principal condición de todo hijo? Parecerse a sus padres. Si ellos se decían que eran hijos de Abraham, tenían que parecerse a Abraham. Y la semejanza espiritual con Abraham en el pueblo judío de esa época estaba totalmente ausente. La vida espiritual de Abraham
no estaba presente en la vida del pueblo judío y de los líderes judíos. ¿Y por qué? Porque no eran hijos espirituales de Abraham. Si nosotros este verso lo aplicamos a nosotros podemos convencer que el orgullo religioso es un pecado, es una desviación que, así como fue de fácil que se presentara en el pueblo judío, es muy común que se presente en nosotros. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento teológico, el conocimiento nos hace arrogantes, nos da una sensación de superioridad y nos da una falsa seguridad. Y lo más grave es que eso nos impide oír la voz de Dios a través de su Santo Espíritu que se revela en las Escrituras para dirigir nuestra vida. Ese fue el problema de los judíos y sigue siendo el problema de nosotros hoy. Porque solamente por el simple hecho de sabernos salvos o elegidos, pertenecer a una iglesia, o los judíos por la circuncisión, los católicos por el bautismo, creemos que es suficiente y que nos da garantía de esa descendencia espiritual. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas son útiles y mucho menos prueban que nosotros seamos auténticos creyentes. La salvación es por gracia y solo por gracia, y no se basa en esfuerzos por cumplir la ley. Su fundamento, el fundamento de nuestra salvación, es nuestra vinculación con Cristo. Es una fe viva en Cristo y en su obra, y que se expresa en la forma de que nosotros vivamos. A través del nuevo nacimiento por la fe en Cristo es como realmente nosotros somos transformados y podemos vivir una vida digna para Cristo. Respondamos la segunda pregunta: ¿cómo reconocer quién es hijo de Dios? De los versos 40 al 43, Jesús les dice que ellos procuraban matarlo. Les dijo a los judíos que ellos estaban haciendo era la obra de su padre. Todavía no les ha dicho quién es ese padre. Y ellos insisten que ellos no son hijos de fornicación, sino que son hijos de Dios, que tienen un padre. Ahora ya no hablan de Abraham, ahora hablan que es Dios. Y Jesús le contesta: si Dios fuera su padre, me amaran, porque yo vengo de él, yo salí de él y vengo enviado por él. Y remata diciéndole: ¿por qué no entienden lo que digo si yo le estoy hablando es solo de la verdad que me reveló mi padre? Y le contesta él mismo, le dice: y no entienden porque no pueden oír mi palabra. Jesús le mostró dos cosas en las que se podía probar que los líderes judíos no eran hijos de Abraham. Lo primero es que sus deseos homicidas contra Jesús. Y lo segundo es que sus oídos espirituales estaban cerrados a la verdad que Jesús les hablaba de parte de Dios. La actitud de Abraham era totalmente diferente. Si nosotros hacemos memoria de Génesis 18, donde se habla de que Jehová, eso es una teofanía, que Dios se presenta en forma de 3 visitantes, y Abraham lo reconoce a Dios y termina hablándole a uno de esos visitantes de mi Señor. Es ahí donde Jehová le anuncia a Abraham la promesa de su hijo, y le mata una becerra, le hace ofrenda, reconoce, le paga diezmo a uno de ellos. Entonces Abraham, cuando consigue a Dios, da expresiones de obediencia y de referencia a Dios. Eso no es lo que estaban mostrando los líderes judíos, y por una sencilla razón: porque ellos no creían. Jesús era el creador de la tierra, había sido enviado por su Padre para encarnarse con el único propósito de ser mediador para la salvación del hombre. Por eso es que le decía: yo no he venido enviado por mí mismo, vengo por el Padre que me envió. Y ellos le responden que ellos tienen el Padre, tienen ellos, que son hijos de Dios. Era imposible considerarlos a ellos como hijos de Abraham, mucho menos de Dios, con esas dos características: sus instintos asesinos contra Jesús y su rechazo a la palabra. ¿Y por qué eso lo podemos dar por sentado? Porque la prueba de la presencia de Dios en cualquier persona es la presencia del amor divino, del amor ágape, del amor perfecto.
el que nada demanda, el que todo lo otorga, el que todo lo perdona, el que no busca su satisfacción. Esa es la mayor evidencia de la presencia de Dios en cualquier persona. Primera de Juan 4:7 lo dice: todo el que ama es nacido de Dios. Y Cristo los amaba, aún a esos líderes judíos, porque el amor no tiene que ver con la expresión melosa, que malo tampoco es, tiene que ver con las obras trascendentes. En este caso Jesús vino a sacrificarse, a dar la vida por todo. Esa es la mayor manifestación. ¿Cuál era la respuesta de ellos? Lo aborrecían. Y aborrecían no solamente su mensaje, y hoy sigue pasando eso. Se aborrece, se rechaza el evangelio y el mensajero. Y era que los judíos realmente tenían una sordera y una ceguera espiritual. Ellos no podían entenderlo. ¿Cómo podemos saber que ellos estaban totalmente desprovistos de esa capacidad? En Juan 8:19 preguntan: ¿dónde está tu padre? En el 8:22, ¿acaso se matará a sí mismo? En el 8:25, ¿tú quién eres? En el 8:33, ¿cómo dices tú seréis libres? Y en el 8:57, como veremos más adelante, ¿has visto a Abraham? Cada uno de los anuncios de Jesús, ellos no podían, no conseguían comprenderlo. Y el problema no era por incapacidad intelectual. Esto es importante que nos quede claro, porque Jesús bastante, a través del capítulo 8, se lo ha venido explicando. Y si fuera que a pesar de las explicaciones ellos no entendían, Jesús nunca los iba a hacer responsables moral y espiritualmente, porque era una incapacidad intelectual. La verdadera causa por la cual los líderes judíos no entendían era su naturaleza pecaminosa y su desobediencia voluntaria a Dios. Y esa condición de sordera espiritual ya había sido anunciada de hacía siglos atrás por Jeremías, por Ezequiel y por Zacarías. Veamos lo que dice Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Estamos hablando de sordera voluntaria. Nosotros, en el sentido práctico, podemos concluir que nuestras obras, nuestra forma de vivir es lo que va a dar la expresión de quiénes somos, cómo vivimos, cómo nos dedicamos, a qué nos dedicamos, cómo nos divertimos, en qué gastamos nuestro dinero, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Cuando hagamos una revisión de todas esas cosas, eso va a ser un veredicto sobre quiénes somos. Nuevamente, viendo esto, confirmamos que es imposible tener una justa, correcta relación con Dios sin tener una relación íntima y de obediencia con su Hijo. En estos versículos podemos concluir entonces que hay 3 condiciones para reconocer a los verdaderos hijos de Dios. 1, amar al Hijo. Eso está en el 42. Inclusive, yendo a Juan 14:21, cuando Jesús, pues lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús se despide de sus discípulos y empieza a anunciarle el ministerio del Espíritu Santo, le dice: ¿Quién me ama? El que conoce mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos y los obedece. Y él será amado por mi Padre, y yo le amaré también y me manifestaré a él. Y cuando más adelante, en el 21, 15, 19, también de Juan, cuando Jesús resucitado se reúne con Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mi cordero. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. La mayor demostración que nosotros podemos darle a Jesús de amor es expandir su evangelio, es llevar su evangelio a todas las naciones, porque esto es lo que le dice a Pedro 3 veces. El segundo es oír, escuchar y entender la palabra del Hijo. Eso está en Juan 8, también en el 43 y en el 47. Y tercero, creer en el Hijo. Está en Juan 46. Entonces, la obra de los judíos dejaban claro que no eran hijos de Abraham ni de Dios, que su padre era otro, aunque por el momento el Señor no les ha avisado, no les ha anunciado quién es ese padre. Pero deja una pista.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí tenemos para nosotros una grave advertencia. Jesús en estas palabras muestra dos tipos de paternidad nada más, no hay más. Hay dos paternidades: o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No tenemos otra opción. ¿De quién hacemos las obras? ¿Estamos muy seguros de lo que somos, de lo que tenemos, lo que hemos sido? Nuestro testimonio es la comprobación de eso. Aquí nos vamos a detener porque tal vez la parte más importante del mensaje tenga que ver con esto del pecado y cómo manejarlo. Hay dos cosas que son totalmente diferentes: pecar y practicar el pecado. Porque nosotros nacimos pecadores y tenemos un pasado muy triste porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces nosotros tenemos una memoria fácil para recordar todo lo que ha sido nuestro pasado. Pero después de ser así, toda la culpa de esos pecados generaron el perdón de Dios cuando nos arrepentimos y se los confesamos a Él. Eso nos pone en un contexto diferente. Y esto es interesantísimo porque los salmos, estos que leímos, 51 y 32, muestran a dos David. El David antes de confesar su pecado y el David después de haber sido perdonado. Y es un perdón que tenemos garantizado, porque Dios se glorifica en ese perdón, porque su gracia se manifiesta. Nosotros, después de que somos regenerados, es cuando empieza nuestra vida de santificación, que es una vida, una acción sinérgica, de cooperación. El poder del Espíritu Santo y nuestra voluntad cooperativa dirigiendo la expresión, la conducción y la obra de ese Espíritu Santo. Porque como el Espíritu Santo se va a ir encargando de revelar todos esos pecados, y hay algunos síntomas, así como hay síntomas de COVID, hay síntomas de revelación de nuestros pecados. Nuestra verdadera sensación de dolor y vergüenza por pecar contra Dios debe ser un acompañante común cuando nosotros reconocemos un pecado, porque es muy distinto que nos remuerda la conciencia como a Judas y se termine suicidando, a que nosotros nos arrepintamos y cambiamos 180 grados nuestro ritmo de vida, como lo hizo Pedro. Pedro negó a Jesús, lo mismo que hizo Judas. Judas se suicidó por eso, porque él le remordía la conciencia, devolvió las monedas de oro en el templo, pero él no tuvo remordimiento. El arrepentimiento, él lo que estaba era con remordimiento por su fracaso personal, y ahorita vamos a ver mejor ilustrado eso. Entonces es una cosa diferente arrepentirse. Pedro y Judas sintieron remordimiento, pero Pedro solo fue el único que se arrepintió. Practicar el pecado, vivir practicando el pecado, es practicarlo de manera consciente y voluntaria, y es no hacer resistencia a esos pecados. Afortunadamente tenemos la libertad, como decía la introducción, que el poder del Espíritu Santo nos da por el sacrificio de Jesús. Tal vez la respuesta voluntaria a esa exhortación, a ese llamado del Espíritu Santo cuando nosotros pecamos, sea lo que haga la diferencia. Porque el Espíritu Santo se opone a nuestros pecados, mas no nos obliga. La conducta, la respuesta que nosotros le demos a esos pecados va a depender de nuestra voluntad. El problema es que lo mismo que a estos judíos, una sordera voluntaria y mantenida va a terminar cauterizando nuestras conciencias y su capacidad para oír esa voz de exhortación del Espíritu Santo. Eso le pasó a los líderes religiosos. Un predicador, cuando hablaba de pecado, un joven lo interrumpe, le dice: pastor, usted está hablando del peso del pecado. El pecado pesa, una pesada carga. Yo no siento eso. ¿Cuánto pesa un pecado? ¿Cuántos pecados son 1 kilo de pecado? Y el pastor se quedó viendo: hijo, si tú tienes un cadáver y le pones 100 kilos en el pecho, ¿cómo se siente ese hombre muerto? Y el
joven bajó la cabeza, entendió el mensaje y se dio la vuelta. Y al retirarse oyó el pastor anunciando el evangelio en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí les voy a contar una experiencia que me pasó el martes. Empiezo por decirles algo. Pararse aquí y confesar cualquier pecado no es tan difícil. O sea, yo puedo engañarme a mí mismo, engañarlos a ustedes y confesar un pecado y convertirme de un ruin pecador en un hombre valiente porque reconoce públicamente su pecado. A quien no puede engañar es a Dios. Él conoce mi corazón. Y lejos de tratar de mostrarme como un modelo de perfección, lo que quiero es que ilustremos qué recursos tenemos como pecadores que somos para lidiar con el pecado que nos acosa permanentemente. Lidiar con el pecado es algo doloroso, es algo vergonzoso y más factible que nos suceda de lo que nosotros a veces nos imaginamos, porque hay una concordancia de intereses en nuestra carnalidad, nuestra humanidad orgullosa y pecadora, nuestra Sproul habla de depravación radical. Todas las estructuras de nuestro pensamiento están afectadas, son afines a hacer lo que no es piadoso. Si tú sumas esa condición más el poder de Satanás, tienes una mezcla muy poderosa, donde podemos con mucha facilidad cometer pecado. Y realmente lo valioso no es confesar, lo valioso es amar tanto a Jesús, es agradecerle tanto a Jesús, estar permanente tan consciente de eso, que esa vida en nosotros selle la ley de Jehová en nuestro corazón y nos impida pecar. Eso sí es difícil, eso sí me haría a mí un hombre valiente que, como les voy a contar, podrán ver que no es así. Y es que lo que sucedió fue que venía el martes, estábamos sacando el pasaporte y tuve como, no sé, 4 horas, a mí me pareció toda una vida. Hambre, sentado, calor y no sé qué. Bueno, a las 1500 nos entregaron el pasaporte y la salida del estacionamiento es hacia donde está el terminal. Y ahí todo el mundo da la vuelta en U y se devuelve a la avenida principal, a Pedro Centeno. Eso es lo que yo hice. Me pararon 2 fiscales. Bueno, para no hacer el cuento largo, una muy amable y la otra me dice, el otro me dice, bueno, me dijo, dame $20, chicos, nosotros no, lo que queremos es comer. Y yo no puedo darte $20. No te das $20, no, mira, yo soy pastor de una iglesia. Y el otro que estaba ahí dijo, pastor, ay, los pastores se comen la luz. Ahí perdí la compostura. O sea, no sé, confusión, angustia, temor, fastidio, todo menos confianza en Dios. Entonces le dice, ¿y cómo explicas tú que un pastor se coma de vuelta en un? Y a mí lo único que se me ocurrió decirle, bueno, es que somos santos pecadores. Ah, sí. Se rió de mí. Se rió de mí y del evangelio. Bueno, fue una situación muy desagradable. Bueno, se resolvió. Al final yo creo que terminé básicamente una especie de trampa, pero en verdad yo lo que quería era salir de eso. Yo me imagino que tengo que decir que sí, de haber pagado el soborno. Me llevaron, yo no te voy a pagar nada, si quieres llévate el carro. Entonces la otra muchacha, que es más amable, me llevó para el comando y le dice, mira estas computadoras que están malas, aquí está él esperando porque no tenemos plata con qué pagarla. Sí, y le di los $20, hermano, con vergüenza. Pero no solamente eso, sino que terminó, me fui, no, muchas gracias, no, después el otro hombre, ahí empecé a darte cuenta, tú eres bobo. O sea, realmente mi mente me engañó a mí mismo, mi pecado, y me hizo ver lo que hace Satanás, a lo malo bueno y lo bueno malo, o lo malo no tan malo. Y pasé 2 días, hermano, con desasosiego, malhumorado, no hablaba,
ni con mi esposa. Hasta que me di cuenta, hasta que hice como David en el Salmo 32, Señor, contra ti he pecado. Y nosotros podemos conseguir muchas atenuantes. El policía, cuando me llevaba para el comando, fue comiendo la flecha, me decía, sígueme. Yo no puedo usar ese recurso para no cumplir la ley, porque yo tengo que pensar en el testimonio de Jesús. Lo que puse por el suelo. Entonces, esto es muy importante, porque esto no es fácil. Y aquí, si nos ponemos a analizar las razones por las cuales no respetar la luz, bueno, ya a partir de ese momento cada vez, Señor, es por ti. Y espero que eso termine haciendo un cambio en mi corazón, porque que yo lo haga no cambia nada. Cambia si la motivación que yo tengo es darle honor y gloria al nombre de Cristo. Eso sí hace la diferencia. Pero me ha tocado ahora gente que se baja del carro y me insulta porque estoy esperando que la luz se ponga roja, verde. Y digo, tú eres bobo, chico. Y tengo que quedar callado, porque es un mundo al cual no pertenecemos. O sea, no hay forma que nosotros podamos lidiar con eso. Entonces, ¿la clave cuál es? Llévense esta frase: sellar la ley de Dios en el corazón como un acto de amor, de obediencia y de agradecimiento a Cristo. Amén. Tercera pregunta: ¿quiénes son hijos de Satanás? Del verso 44 al 47, Jesús les dice, ya se lo anuncia directamente, que ustedes son hijos del diablo, que quieren hacer los deseos del diablo, que él es un homicida desde el principio, seguramente haciendo referencia, no lo explica claramente aquí, pero seguramente te tiene que ver con el Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo y con él las enfermedades y la muerte. Eso fue en Génesis 3. Habla del Satanás, diciendo que es el padre de la mentira y que esa es la única razón por la cual ellos no les creen. Y después cierra el párrafo diciéndole, si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no escuchan? Y la sentencia diciéndole, porque ustedes no son hijos de Dios. Finalmente el Señor termina explicando la razón por la cual los judíos no podían escuchar ni entender su palabra, porque eran hijos del diablo. Actuaban como el diablo, se identificaban con sus propósitos, con sus sentimientos, con sus decisiones, porque tenían su misma naturaleza. Y para que entiendan bien esta experiencia que yo les narré, o sea, ¿qué naturaleza me dominó a mí? La naturaleza satánica, la que todos heredamos cuando nacemos. Porque yo no pude vencer, porque no resistí y me apropié de los recursos que ya tenemos. Y fíjense que cuando hablamos de estos judíos, de estos líderes religiosos, no estamos hablando de personas moralmente, públicamente reprochables. Eran hombres cultos, educados, hombres conocedores de la ley, hombres que no tenían una inmoralidad pública. Eran líderes religiosos admirados por Israel, por el pueblo de Israel. Nicodemo y José de Arimatea, que terminan exponiendo sus vidas por rescatar el pueblo de Jesús y darle un entierro digno, eran miembros de estos señores. Eran personas que vivían de una forma externamente piadosa, cumplían sus obligaciones religiosas, iban constantemente al templo, ayunaban, oraban, estudiaban, se conocían las escrituras. ¿Y qué dijo Jesús de ellos? Que eran hijos del diablo. Entonces, ¿ven dónde está la garantía? Y en este capítulo se muestra una paradoja que es común en la historia de la iglesia. Aquí Jesús sufrió una persecución religiosa. En la historia de la iglesia, cuando ustedes la lean, se van a dar cuenta que los peores enemigos del evangelio ha sido dentro del mundo cristiano. Y hoy en día esa enemistad contra las enseñanzas, contra Cristo y sus enseñanzas, se sigue mostrando. En las iglesias cristianas se sigue enseñando el universalismo, que afirma que todas las personas son salvas. Eso no está en las escrituras, esto es contra Jesús. Se afirma en muchas iglesias que lo que hay que tener fe, no importa en qué tengas fe,
Pero lo importante es que tengas mucha fe y eso va a ser suficiente. Eso es oponerse a Jesús. Se enseña el humanismo y el relativismo. Eso que me llevó a poner por el suelo el testimonio del Evangelio, a justificarlo todo, a todo ponerlo en tonos de grises y no en el verdadero tono de verdad o mentira. Todas esas son cosas que adulteran el Evangelio. Y los que promuevan esa adulteración, esa suavización, se exponen a lo que Jesús dijo en Mateo 7, 21 y 23. Cuando le dijeron, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos, él le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Lo que tenemos que aprender de ese texto es varias conclusiones importantes. La existencia de Satanás es real, no es ficticia, no es algo de película, no es los cachitos y la cola. Es un ser de poder que está actuando desde el principio de la raza humana y que su objetivo es hundir en muerte espiritual y física a los seres humanos. Siguiendo ese principio establecido por el Señor, los hijos que heredan la naturaleza de sus padres, los hijos entonces judíos, demostraron con sus acciones por qué Jesús afirmaban que eran hijos de Satanás. En segundo lugar, aparte de la existencia real y el poder de Satanás, es que el diablo, su imagen, su filosofía es ser mentiroso y padre de la mentira. Esa es su arma favorita, como lo hizo conmigo. Mostrar lo malo no tan malo, relativizar lo malo para que nosotros o destruir nuestra vida, o destruir nuestra fe, o robar nuestra paz, o destruir nuestro testimonio. Él viene a matar, a robar y a destruir. Ese es su objetivo. A diferencia del verdadero Hijo de Dios, es el carácter basado en el amor y la verdad de Dios, como Jesús lo hizo, como Dios lo hizo, que fue capaz de entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y es importante que nosotros también nos llevemos la idea que la contraparte de Satanás no es Dios. Dios y Satanás son incomparables. Si vamos a la estructura teológica, el opuesto a Satanás sería el arcángel Miguel, pero no Dios. Dios está totalmente por encima. Satanás es usado por Dios para sus propios propósitos, como lo demuestra el libro de Job. Pero es un ángel caído. Y nosotros tenemos la afiliación es con Dios, no con ángeles. O sea, para que tengamos una idea de los recursos. El problema y la diferencia con los líderes judíos, que no nos pueda pasar a nosotros, que no podemos amar conscientemente la mentira. Nosotros tenemos que estar alertas y abiertos a cualquier revisión personal, conductual, por la voz de nuestras esposas, de nuestros pastores, de nuestros instructores en cualquiera de la Biblia. Cualquier voz que nos anuncie que hay algún cambio, alguna posible desviación, nosotros tenemos que firmarnos, detenernos y ir a las Escrituras. Porque también nosotros vivimos durante un tiempo bajo los dominios de Satanás cuando no estábamos regenerados. Y aquí es importante porque la vida del cristiano se debate entre dos verdades importantes. Uno, el perdón de Dios está garantizado. Cuando Natán se presenta a David y le echa en cara su asesinato y su adulterio, que eran dos pecados que en Levíticos 20 merecían la muerte y la destitución del rey. O sea, David se enfrentaba a algo duro, no a lo que le tocó. Y no le había terminado de confesar a Natán cuando David le dice, contra ti, solo contra ti es pecado. Y Natán le dice, tu pecado ya está perdonado, no morirás. O sea, ya el profeta sabía que Dios había perdonado a David. Y esa es la garantía que nosotros debemos tener, esa certeza de perdón. Nosotros, si no, nuestra vida sería muy gris, estar tan conscientes permanentemente del pecado, si no le anexamos la garantía del perdón por ser hijos de Dios, por ser hermanos de Jesucristo. Pero la otra es que esto tampoco puede ser un aliciente para que nos lleve a ser como los judíos, que estemos poseídos de esta verdad y nos impida
mantenernos apegados de Dios lo más que podamos para evitar dar un testimonio falso. Porque hay otra cosa importante con el pecado, que los pecados generan consecuencias, así sean perdonados por Dios. Dios no perdona del juicio, no nos los ve, pero las consecuencias no. David, toda la paz que construyó para Israel, el rey más prestigioso de Israel, después fue azotado por 2 guerras civiles. El profeta le anunció: la espada será contra ti, del propio pueblo y de sus hijos. Y el pecado que en oculto cometió David de adulterio y de homicidio, sus hijos Absalón y Amón, después era de una forma abierta dentro de todo el reino. Vea, su hijo, concebido por su relación incestuosa en adúltero con Betsabé, murió. O sea, esas fueron consecuencias de ese pecado. Y tenemos una razón de menos valor, porque realmente lo valioso, que era lo difícil que nosotros construyamos, es no pecar por entender que ofendemos a Dios, al Dios que entregó su vida por nosotros. Esa es la verdad que nosotros nos tiene que motivar a tener una vida santa. El problema es la incredulidad del hombre, que por eso rechazamos esas verdades y rechazamos a los mensajeros de esos mensajes. Eso no lo podemos hacer sin tener una nueva naturaleza, sin haber nacido de nuevo. Pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo y su obra, podemos decir, como Pablo lo anuncia en Romanos 8, 38 y 39: ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, hermano, a pesar de haber nacido de nuevo, tenemos un poderoso enemigo fuera, que es Satanás y el mundo, y dentro, que somos nosotros y nuestra naturaleza. Nos van a acechar permanentemente como león rugiente, pero si nosotros nos resistimos y nos refugiamos bajo el poder de Dios, vamos a salir airosos de cada una de esas situaciones. Entonces, la distinción del verdadero hijo de Abraham, hijo de Dios, no la tienen los hijos del diablo, es su obediencia a Dios. Gracias.